Dios por permitirnos reunirnos un fin de semana más. Y bueno, este fin de semana estamos celebrando acá en Vida Abundante el Día Nacional de la Vida antes de nacer, y vamos a estar dedicando este tiempo para aprender algunos principios que nos enseña la Biblia en cuanto al valor de la vida. Vivimos tiempos de avances tecnológicos, es la era que nos tocó, ¿verdad? Muchos avances tecnológicos, muchísimos descubrimientos científicos, descubrimientos importantes, pero también es un tiempo que se caracteriza, diríamos, por esos males morales que aquejan nuestra sociedad. Y ante la pregunta del millón, ¿cuándo comienza la vida? Muchos científicos, bueno, no tanto científicos, sino políticos, gobiernos, se hacen esta pregunta, pero la evidencia científica determina que desde la concepción empieza la vida. Y sin embargo, ante esta evidencia que es contundente, aún así se siguen emitiendo leyes en favor del aborto libre y gratuito. Podemos decir que de todos los males que han azotado nuestros tiempos, nuestra era, nuestro siglo, el aborto es uno de los peores. Comprobado estadísticamente, hay más abortos, hay más muertes por aborto que incluso de las personas, la cantidad de personas que han muerto en guerras mundiales o en enfermedades que han azotado el mundo. El aborto es el asesinato disfrazado que desafía el derecho fundamental de una persona para vivir. Y como cristianos, nosotros debemos entender que esto no es una cuestión de opinión pública o de una opinión humana la que vale. Lo que realmente vale en temas tan profundos y tan relevantes como este, lo que realmente vale es lo que está acá en este libro, en la Biblia. Y si nosotros rechazamos lo que Dios dice en este libro acerca del valor de la vida, acerca de cuándo inicia la vida, entonces estamos rechazando totalmente nuestra propia humanidad. Quiero pedirles que me acompañen en oración para empezar. Señor, un fin de semana más, tu iglesia se reúne para alabar tu nombre, Señor, y para exponernos a la luz de tu palabra. Por eso, Señor, en esta mañana oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, aquiete nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder estar concentrados en lo que tienes para nosotros. Que la palabra de hoy, Señor, caiga en buena tierra. Abre nuestros ojos, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para poder entender, Señor, qué es lo que tienes hoy que decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bueno, quiero iniciar esta ponencia con nuestra primera invitada. Ella es Marilis, una mujer valiente, esposa, madre de 3 hijos, contadora de profesión, quien hoy valientemente en público este fin de semana que ha estado con nosotros por primera vez cuenta su testimonio. Es un testimonio de vida personal y creo que de bendición y sanación para muchas personas, hombres y mujeres que hoy te van a escuchar. Bienvenida, Marilis, la recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Bueno, Marilis, conversábamos previamente acerca de la historia de vida y tiene que ver con una historia de aborto en unas circunstancias difíciles, digámoslo así, y pues en un momento determinado de su vida. Y la pregunta que uno se hace es ¿por qué el aborto como una solución? Bueno, creo que en el fondo, ¿verdad? Hay diferentes situaciones familiares, pero en mi caso, como una muchacha muy joven, con una situación familiar muy compleja, de mucha soledad, un tema que tal vez no se abordaba como se aborda aquí en Vida Abundante, claramente, ¿verdad? Diciendo cuáles son las consecuencias y todo lo que esto trae. Y creo que hay también en la sociedad muchas personas que minimizan el impacto de esto. Entonces, encontrar voces que dicen
esto es rápido, no pasa nada, no te preocupes, hay un doctor que va a estar a cargo y minimizan el impacto y el proceso que esto conlleva. Circunstancias difíciles. Creo que cuando escuchamos historias de mujeres, parejas, hombres, porque eso también involucra al hombre, muchos tienen que ver a veces con el entorno social complicado y las pocas oportunidades, digamos, para poder acceder a una ayuda. Pero al final de todo, Marilis, ¿fue el aborto la mejor solución? ¿Qué secuelas personales te llevó a enfrentar esta decisión? Jamás va a ser la mejor decisión. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que no se habla claramente del impacto. Yo creo firmemente que esto es un doble homicidio y nadie lo categoriza como eso. No es solo la muerte de un bebé, sino la muerte interna de una mujer. Es un doble homicidio que nadie te dice. No es ir al dentista, sacarse una muela, 2 días de reposo y la vida va a continuar, porque la vida no continúa igual. El impacto traumático que esto tiene en las mujeres, de hecho los psicólogos ya lo han establecido como un proceso de trauma, no porque se victimice a la mujer, sino porque cae en conciencia de la decisión tan terrible que ha tomado. Después de esta decisión, un tiempo de mucha oscuridad, podríamos decirlo, viviste fantasmas que te perseguían. ¿Cómo lograste escapar de esos fantasmas? ¿Cuál es la historia detrás de la historia de perdón detrás de todo esto? Bueno, creo que Dios de verdad tiene un plan tan perfecto. Cuando esto pasa, yo busco desesperadamente a Dios, encontrar su perdón, saber que Él es un Dios perfecto, un Dios de amor. Tal vez fue más fácil, pero el autoperdón es algo muy complejo. Verse al espejo, ¿verdad? La imagen de uno mismo, lo que uno, cómo se deteriora como persona, tu autoestima y tantas cosas, y poderse perdonar es algo que es muy difícil. Y en este momento yo me llego a congregar a una iglesia aquí en Moravia y vamos a un encuentro y hay un tiempo de dar testimonios. Yo doy mi testimonio, digo que por fin me siento libre, perdonada, y inmediatamente después de que yo doy mi testimonio, una mujer que Dios le acaba de sanar el hecho de que su mamá intentó abortarla y la rechazó mucho tiempo, ella da una frase y dice: yo no sé cómo alguien es capaz de hacer algo así. Y en ese momento yo siento otra vez como un peso de condenación cae sobre mí, que yo quería salir corriendo de ese lugar. Pero al final Dios tenía un plan perfecto y en el último momento, cuando ya nos íbamos, yo me subí al bus y las guías de ella la sentaron a la par mía. Y yo había tratado de evitarla todo ese tiempo y en eso que la vuelvo a ver, ella se me tira a los brazos y empieza a llorar como un bebé. Pero como un bebé recién nacido, y ella grita como los pulmones de los bebés, ¿verdad? Que todos los vecinos los oyen. Ella empieza a gritar y a llorar y yo la abrazo y empiezo a pedirle perdón y a llorar y llorar ahí con ella y gritarle más fuerte que lo que ella gritaba, que me perdonara. Que me perdonara, que yo no tenía realmente una justificación para haber hecho eso, que me perdonara. Y ella empezó a tranquilizarse ahí en mis brazos hasta que llegó el momento que me dijo: yo te perdono. Y yo creo que ahí llegó el trabajo completo de Dios, mostrándome su gracia, su misericordia, su perdón, ¿verdad? Perdonándome Él, logrando que yo fuera libre de mi propia culpabilidad y escuchando unas palabras que mi corazón y mi mente necesitaban. Una historia de perdón de Dios y de autoperdón, pero cuando uno escucha los movimientos pro aborto que dicen la frase famosa: mi cuerpo, mi decisión, ¿qué piensas de eso? Definitivamente no es el hecho de que sea mi cuerpo de mi decisión, es que nadie te dice abiertamente el impacto que esto va a tener.
el impacto que esto puede tener físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Es un impacto muy fuerte donde muchas cosas mueren por dentro. No es solo ir y decir, bueno, en medio de esta situación se va a acabar mi problema. Es que mi problema no se acabó. Mi problema se hizo todavía más grande. A todos los que estamos acá y los que están conectados en las diferentes plataformas, ¿qué mensaje nos dirías? Bueno, creo que principalmente es la vida no es negociable. La vida es un regalo dado por Dios, un regalo maravilloso, extraordinario. Cuando Dios sopló aliento de vida sobre cada uno de nosotros, ya había un propósito ahí. Había un propósito maravilloso, habían planes, y aún en medio de las decisiones más terribles que podamos tomar y de nuestros errores y de muchas cosas, su gracia y su misericordia están ahí todos los días. Así que mi mensaje hoy es: cualquier cosa que a veces creamos que Dios no puede perdonar, su amor, su gracia y su misericordia sí lo pueden hacer. Y Él está aquí para hacer eso. Él restaura todas las cosas. Él renueva las cosas. Hoy soy la mamá de 3 hijos maravillosos que amo con todo mi ser. Y mi familia y yo servimos al Señor en Vida Abundante La Uruca. Y yo veo la gracia de Dios todo el tiempo sobre nosotros. Amén. La esperanza que tenemos en Cristo, que hace cosas nuevas de donde tal vez habían escombros. Gracias, Marilis. Agradecemos a Marilis por compartir con nosotros esta historia, un pedacito de su historia. Y vamos a ver el primer principio que la Biblia nos enseña. Y es que la Biblia nos enseña que el ser humano es la creación más valiosa y perfecta de la obra de Dios. En Vida Abundante Coronado creemos lo que dice el Génesis, que Dios creó el universo, creó el mundo, creó todos los seres vivientes, que los seres humanos somos la forma más alta de la actividad creativa de Dios y que Él es intencional, tanto en su creación como en su destino. Hemos escuchado muchas veces el texto de Génesis donde Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y en el capítulo 2, en el versículo 7 dice que Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo y entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. Al crearnos a su imagen, Dios nos puso sobre todos los seres vivientes de la tierra. Así que aquí no aplica la teoría de la evolución, eso que venimos del mono, porque no fue un mono el que sopló aliento de vida en su nariz ni en la mía. A la imagen de Dios significa que nosotros somos seres espirituales, que somos seres personales, pero que también somos seres racionales y, muy importante, relacionales, destinados a tener una relación eterna con nuestro Creador personal. Somos seres necesitados de esa relación personal con Dios. Por eso usted y yo un día caímos de rodillas delante de Dios y dijimos: Señor, te necesito, porque eso está aquí, esa necesidad de relacionarnos con nuestro Creador. Aunque el pecado entró en la humanidad y el hombre cayó, la imagen de Dios todavía es intrínseca en la naturaleza humana, asegurando entonces que usted y yo somos capaces de responder moralmente a nuestro Creador. Creados a la imagen divina no solo es una expresión del valor incalculable que Dios pone sobre la vida humana, sino también significa que Dios tiene el poder soberano sobre la vida y sobre la muerte. Él es el dador y el sustentador de la vida, pero solo Él tiene el poder para terminarla también, para darle principio y para ponerle fin. Primera de Samuel 2:6 dice que del Señor vienen la muerte y la vida.
siendo nosotros superiores a cualquier otra forma de vida. Entonces, toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte, debería ser valorada, debería ser respetada, debería ser nutrida y sobre todo debería ser protegida. Como hombres y mujeres debemos vivir en obediencia a Dios, y la Biblia describe que hay un orden moral bajo el cual cada persona es responsable. Cada uno de nosotros es responsable de nuestros actos, así lo dice la Biblia. Y que al final de nuestros días, en nuestro último suspiro, cada uno comparecerá delante de Dios de acuerdo también a nuestras acciones. Dice en Corintios 5:10, segunda de Corintios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Somos responsables de traer la luz de la palabra de Dios en decisiones referentes a la defensa de la vida. Y con este propósito es que como iglesia nuestro compromiso es promover la cultura de la vida y no la cultura de la muerte. El segundo principio que la Biblia nos enseña es que nuestro primer contacto con Dios fue cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice el Salmo 139, un salmo hermosísimo, a partir del versículo 13. El salmista comienza diciendo, esto está en Reina Valera, lo tengo aquí, dice: tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Dígale al que está ahí a la par, usted es una obra formidable y maravillosa. Pero vemos en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar a ninguna de ellas. Nótese que en el verso 16 la palabra embrión es la única vez en toda la Biblia que se usa esta palabra, que viene del hebreo helem. La palabra embrión significa cuerpo sin formar. Así que de acuerdo a la Biblia, en la fecundación, en el momento de la fertilización, allí comienza exactamente la vida humana. Cuando nosotros estábamos en estado embrionario, de este tamaño, vea cómo era usted. No crea que usted siempre fue así hermoso, robusto, cachetoncito, guapísimo, guapísima. No. Éramos guapísimos de este tamaño. Cuando estábamos en estado embrionario, dice la Biblia que de alguna forma misteriosa Dios nos vio y que tuvimos contacto con Dios. Cuando nacemos, tal vez ya muchas cosas se nos olvidaron. No recordamos una vida de 9 meses en el vientre de nuestra madre, donde a las 2 semanas el corazón de esta cosita comienza a latir, donde el corriente sanguíneo empieza a producirlo el bebé mismo y no la mamá. Y en esas primeras semanas el corazón empieza a hacer circular la sangre, y esto lo hace esa cosita y no la mamá. Cuando encontramos todos estos misterios a la luz de la ciencia de este siglo XXI, solamente podemos decir lo que dijo el salmista en el versículo 17 del Salmo 139. Cuán preciosos son tus pensamientos y grande es la suma de ellos. Quiero que recibamos ahora a nuestra segunda invitada. Ella es doña Shirley Díaz, exdiputada de la República, pero una valiente promotora de la defensa de la vida. Ella es la fundadora y la presidenta del Frente Nacional por la Vida, movimiento del cual somos participantes activos, y quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Shirley, por acompañarnos este fin de semana. Doña Shirley tiene un
un vasto conocimiento en todo lo que es el tema a nivel político y cómo se mueve esto es un tema histórico, pero bueno, doña Shirley, queremos puntualmente en esto, cuéntenos cuál es el negocio detrás del aborto. Muchas gracias, Cintia. Herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre, es honra para la humanidad. El negocio del aborto es un negocio sumamente grande disfrazado de derechos humanos, de derechos reproductivos y sobre todo de derechos en beneficio de la mujer. El tema del aborto es enarbolado por muchas organizaciones internacionales, pero la que más lo abraza con locura es la IPPF, lo que conocemos como Planned Parenthood. Y esta organización, que además es donante de diferentes organismos internacionales y es donante de organizaciones no gubernamentales a nivel mundial y que lleva adelante programas en favor del aborto en el planeta entero, tiene un negocio sumamente rentable con este tema. 56 sucursales en el mundo, 170 países, $1,500 por el aborto más sencillo. 323,000 abortos por año. En América Latina, 6,5 millones, 887 por día, 37 por hora y 1 cada 97 segundos. Imagínense que al año son 19 billones de dólares los que produce esta empresa por datos de ella en sus libros, que son totalmente constatables por todos nosotros. Estos 19 billones, que corresponden a 19,000 millones de dólares anuales, representan 1/3 de toda la producción de Costa Rica, del Producto Interno Bruto, una sola empresa. Imagínense la clase de negocio que es esto. 323,000 abortos por año, 13,2 millones de abortos en el mundo entero. Dense en cuenta que esto es lo que trae el disfraz de derechos reproductivos. La mujer no les interesa en lo absoluto. Y lo más grave es que es una agenda progresiva. En Colombia se permiten desde los 5 meses y medio. En México desde los 6 meses y medio. Y en Nueva York, aborto por nacimiento parcial hasta los 9 meses. Una agenda que ha venido increciendo, ¿verdad? Empezamos con que se podía abortar en las primeras semanas, pero ahora hasta el término incluso de 9 meses, como la ley que se aprobó en el estado de Nueva York. Cuando vemos esto, un bebé de 9 meses que está formado, doña Shirley, ¿qué más hay detrás de esto? Imagínense qué cosa más dura es esto, que en este tipo de abortos de bebés de nacimiento parcial toman el bebé antes de que se vuelque y encaje para nacer, le ponen cuando ya salieron los piecitos y salieron los brazos, le ponen la aspiradora en el cerebro. Sus brazos se mueven, sus piernas se mueven, aspiran su cerebrito y una vez que lo aspiran el bebé se desconecta. Y eso es legal, compañeros, eso es legal. ¿Y saben qué hay detrás de eso? El negocio de tráfico de órganos, que es todavía más grande que el negocio del aborto. Es más grande que el negocio de las guerras. Imagínense, es más grande, es el segundo después del narcotráfico a nivel mundial. Dense en cuenta de todo lo que avanza con esta agenda. Y lo peor es que no es una lucha por derechos de la mujer. Vean el caso de Beatriz versus El Salvador. Nosotros como Frente Nacional por la Vida, que es una organización de más de 40 organizaciones civiles, representantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y uno de los fundadores fue Vida Abundante Coronado también, nosotros hemos dado la lucha haciendo plantones al frente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para protestar por la jurisprudencia que están tratando de sacar de esa corte para amarrar a nuestros países a opiniones consultivas o a casos relacionados con casos
totalmente fuera de enfoque para justificar jurisprudencia internacional. El caso de Beatriz, ahora en marzo, Cintia, estuvimos 3 días, 2 días de plantón y 1 día en vigilia al frente de la corte. Y estaban llevando a El Salvador al tribunal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto tiene más de prácticamente el 50% de su financiamiento por este tipo de organizaciones internacionales. Esta gente llevó el caso de El Salvador por el caso de una muchacha que tenía lupus, y ella, a pesar de tener lupus y que le pedían los organismos abortistas que abortara, ella no quiso abortar. Y 4 años después tiene un accidente en moto y resulta que se muere en el accidente. Pues entonces los grupos abortistas toman este caso como un caso emblemático y alegan que por las depresiones que tuvo, 4 años después tuvo el accidente en moto. Entonces, como no abortó, como no se le dio el derecho al aborto, se murió por eso. Y de ahí salen jurisprudencia que luego amarra a todos nuestros países que forman parte de esos organismos internacionales. La invasión cultural que viene en avanzada con temas como el aborto, como parte del Frente Nacional por la Vida, bueno, de todos los esfuerzos que se realizan, tenemos un código QR que va a aparecer en pantalla. Si usted quiere información, ser parte de este movimiento, puede descargarlo, o también en el centro de información en el lobby puede anotar su nombre, su correo para poderle contactar. Agradecemos, doña Shirley, este tiempo que ha tomado con nosotros. Es muchísima la información que hay, pero ahora al final de la reunión, si alguien quisiera conversar con usted, ella va a estar accesible también. Y para los que no son tan tecnológicos, hay listas en el stand de información para que ahí apunten su nombre, su número de teléfono, y que podamos hacerlos formar parte de un chat pro vida que les va a mandar información permanente de los eventos que estamos llevando adelante y las luchas que estamos realizando. El 1 de octubre vamos a tener la marcha nacional, el primer domingo de octubre, la marcha nacional por la vida de este año, y los invitamos desde ahora que reserven ese espacio, porque tenemos que hacernos presentes y decirle al Estado costarricense que Costa Rica es pro vida. Muchísimas gracias, doña Cintia, por el espacio. Un aplauso para doña Shirley, gracias. Costa Rica es pro vida, vida abundante. Coronado es pro vida también. Quiero compartir el tercer principio que la Biblia nos enseña, y me pareció maravilloso. Es que Dios nos conoce desde antes de ser formados. En Jeremías capítulo 1, el versículo 4 dice, encontramos esta revelación acerca de la vida antes del nacimiento. Dice Dios a Jeremías: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Antes de que fuéramos formados, antes de que estuviéramos en estado embrionario, antes de la fecundación, de la fertilización del óvulo, Dios ya nos conocía. Y antes de que nosotros saliéramos del vientre de nuestra madre, Dios ya nos había apartado. Dios nos había santificado. Aquí el caso particular del profeta, Dios no lo hace profeta a él cuando tiene 20 o 30 años. Dios le dice: Jeremías, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, desde allí yo te escogí para que cuando nacieras y fueras tomado, se convirtiera en profeta el más grande de la nación del pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a Jeremías a su ministerio profético, Él hizo una ordenación prenatal. Antes de que te formase, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que la Biblia reconoce que Dios tiene planes para el niño aún no nacido. Solo Él sabe el potencial de cada vida. Así fue con Juan Bautista y con nuestro mismo Señor el Salvador Jesucristo. Steve Jobs, Cristiano Ronaldo, el Papa Juan Pablo II, Celine Dion, Andrea Bocelli, Jack Nicholson, hijos no deseados, cuyas madres
pensaron y tuvieron la oportunidad de abortar, pero lo evitaron. Rodeadas como muchas mujeres o como muchas parejas de circunstancias difíciles, en el momento de la gestación finalmente optaron por la vida. Y gracias a eso hoy podemos disfrutar del resultado de estos genios en cada uno de sus campos. Cuando Dios pronunció mi nombre, sabía que sería madre, que sería hija, hermana, que sería teacher, que sería servidora, que sería una promotora de la vida en una cultura de muerte. ¿Y usted? Déjeme decirle que usted también estuvo en el plan de Dios para ser parte de su iglesia, una iglesia que vela por los huérfanos, una iglesia que levanta la voz por los que no tienen voz. Usted es parte de este plan divino de defender la vida por nacer, de valorar la vida humana porque somos su mejor creación. Si usted cree que no tiene propósito, se equivoca, porque Dios no se equivocó con usted. Lo conocía, la conocía. Él te dijo, eres mío, eres mía. Javier, Michael, Carmen, eres mía. Antes de que existieras, antes de ser concebido, ya te tenía en mi mente. Ya tenía un plan para tu vida. No eres cualquier creación. Tenemos 3 cosas importantes de Dios. Tenemos su soplo de vida. Tenemos su imagen y tenemos su propósito. En la Biblia, la vida tiene un valor de importancia incomparable. ¿Cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como cristianos en la defensa de la vida? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la terminación de una vida humana inocente. No matarás, dice Éxodo 20:13. Pero no solamente está en el Antiguo Testamento como uno de los 10 mandamientos, sino que también está en el Nuevo Testamento como un mandamiento moral. Jesús contestó, no mates. Romanos 13:9 dice, no mates. Algunos pueden refutar diciendo que Dios mandó a matar gente en el diluvio, en Egipto, pero es que usted y yo no somos Dios. Para terminar, como directora de nuestra institución educativa, Costa Rica Christian School, déjenme terminar diciéndoles que nuestra responsabilidad como cristianos, como padres, como madres, como abuelos, como tíos, como vecinos, como hermanos mayores y como iglesia, por supuesto, es educar a nuestras generaciones en los principios que dicta este libro. Nuestros niños y jóvenes están siendo bombardeados por una cultura de muerte, quitándoles la valía de la vida, sembrando en ellos las ideas del suicidio y del aborto como una solución para los problemas que puedan enfrentar. Ante esto, nosotros estamos llamados a reorientar de manera radical la enseñanza que están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes para que puedan resistir allá afuera. Ante las preguntas, ¿qué es el aborto? Esto fue lo que contestaron algunos de nuestros estudiantes aquí de nuestra institución. El aborto es cuando matan a un bebé no nacido y le quitan la oportunidad de vivir. Algunas personas consideran que ese bebé no está todavía con vida o que no tiene derechos y bueno, pues eso está mal. El aborto es la interrupción a la vida, que no está acorde al plan del Señor. Un acto sexual se da para crear familia, pero como hay personas en el mundo que tan solo lo quieren para deseo sexual y para placer, entonces utilizan el método de matar a un bebé para no hacerse cargo de la responsabilidad que tienen después de sus actos. Aun cuando este bebé es no nacido y no lo vemos en los brazos de su madre, sigue siendo alguien con vida, que sigue teniendo vida y que simplemente por el hecho de que tal vez no lo veamos con nosotros significa que no tenga los derechos. El asesinato de un bebé. Cuando he hablado del tema con adultos y pregunto, ¿qué es el aborto?
Muchas veces recibo una respuesta muy política, una respuesta muy adornada, y me impresionaba la respuesta de este último chico de 6º grado, el asesinato de un bebé. Somos un colegio abiertamente pro vida y pro familia. La proclama que leímos durante el mes de junio, aquí en Vida Abundante, dice que exaltamos a Jesús como Rey a través de la educación cristiana que impacta vidas. ¿Por qué decimos esto? Porque somos testigos que una educación de calidad, competitiva académicamente, pero impregnada transversalmente con los principios bíblicos, permite el desarrollo de una mente renovada y de una mente cristocéntrica. Sin duda alguna, la educación es una herramienta poderosa de influencia del pensamiento y de adoctrinamiento para ideologías antibíblicas. Estamos de acuerdo nosotros que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos, pero la iglesia y la escuela pueden ser un soporte importante en la educación de sus hijos según los principios bíblicos y según el diseño de Dios. Pablo dijo a Timoteo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Podemos enseñarles el mejor inglés, podemos enseñarle cuánto es 2 más 2, pero si no enseñamos esto es lo más importante, le dice Pablo a Timoteo. Parte de lo que hacemos en CRCS es implementar programas que hemos desarrollado nosotros mismos en temas de sexualidad, prevención del abuso sexual infantil, prevención del suicidio, en temas de finanza, paternidad responsable, por supuesto, que incluye temas como las drogas, la sexualidad, las enfermedades venéreas, el desarrollo del adolescente, el embarazo, el proyecto de vida y, por supuesto, la familia según el diseño de Dios. Y todo esto son esfuerzos intencionados para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan tener las herramientas para enfrentar la cultura de una sociedad antivalores. Para eso usamos algunos materiales que quiero mostrárselos en esta mañana. Para el programa de paternidad responsable que termina en el 9º grado y es todo un proceso, usamos estos bebés electrónicos que son exactamente programables como un bebé que va a llorar porque tiene hambre, porque tiene cólico, y el chico tiene un chip que se conecta con la computadora, y así que la mamá o la abuelita o el papá no pueden hacer trampa para poder atender al bebé, y entonces tienen que ir a la clase de fútbol, van al cine con la novia o tienen una fiesta y tienen que andar cargando el bebé, y el bebé llora porque puede ser que tenga cólico, o puede ser que necesite cambio de pañal, o puede ser que lo que quiera es que tiene frío y entonces tienen que cobijarlo, etcétera. Y entonces la sufren bastante, un chiquillo de 14 años atendiendo un bebé. Parte del programa que trabajamos es enseñar a los niños que la vida humana vale y por tanto hay que cuidarla, que un bebé recién nacido necesita ciertos cuidados especiales, y este bebé que tengo acá, que también es una computadora, es para trabajar el síndrome del bebé sacudido. Quiere decir que cuando una persona, una mamá, un papá trata a un bebé y lo sacude, su bebé puede morir o puede afectarse alguna parte del cerebro, y eso es lo que se muestra en este bebé, en esta cabecita. Y este otro bebé que si yo lo activara en este momento es un bebé que va a empezar a temblar y va a empezar a llorar incansablemente porque tiene el síndrome de abstinencia. Son los bebés que nacen con síndrome de abstinencia, aquellos cuyas madres ingirieron alcohol o drogas y cómo sus hijos fueron afectados. Estos esfuerzos que se realizan es para enseñar a nuestros niños cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Porque las decisiones que tomamos nos van a alcanzar en algún momento. Quiero invitarles hoy a que visiten nuestro stand que está afuera, el de CRCS, que hagan las preguntas, reciban la información de todo lo que el colegio como tal ofrece. Nosotros no podemos negar que ya no existe un consenso moral sobre muchas cuestiones a las que nos enfrentamos día a día.
Hoy llamamos a lo bueno malo y a lo malo lo llamamos bueno. Esto es lo que pasa con el aborto. Hemos perdido el rumbo, podríamos decir. Cuando vemos una noticia de un hombre de casi 50 años que de ahora en adelante se percibe como una niña de 5 años y otra pareja, una familia lo adopta y quiere mandarlo al preescolar. Imagínense, un mundo al revés. Los valores del pasado que respaldaban nuestras acciones en el día a día ya no los reconocemos. Este es el contexto en el que los cristianos estamos llamados a pensar, a hablar y a actuar. Termino con este texto conmovedor para mí que está en Job 10 del 8 al 11. Tus manos me hicieron y me formaron. Como a barro me diste forma. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Cuántas personas tal vez pensando en quitarse la vida? ¿O cuántas personas, hombres y mujeres, tal vez al punto de decidir por un aborto? O tal vez la historia marcó la vida de alguno de los que estamos acá o alguien que esté conectado. Quiero pedirles que se pongan de pie. 3 cosas tenemos de Dios. Tenemos su soplo de vida. Tenemos su imagen. Ese sello marcado que dice, le pertenecemos. Y tenemos propósito. Y hoy como iglesia también tenemos una responsabilidad. No solo la de orar, sino también la de hablar y actuar en favor de aquellos que no han nacido. Señor, un fin de semana más cerrando la reunión como tu iglesia, Señor. Pareciera que los tiempos son difíciles y lo son. Pero en cada época, Señor, tú levantas generaciones. Levanta tu iglesia, Señor, en este tiempo. Somos tu respuesta, Señor. Somos la respuesta para muchas personas que andan buscando esa relación, que tienen ese vacío, que se sienten solas, que se sienten abandonadas, que se sienten en un callejón sin salida. Somos tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia valiente, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra voz por aquellos que necesitan, Señor, los huérfanos, las viudas, Señor, y aquellos que están aún en el vientre de la madre. Como iglesia, Señor, nuestro compromiso ha sido una iglesia provida. Pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu nos dé las fuerzas para seguir adelante. Y hombres y mujeres que estamos acá, Señor, que en conjunto somos esa iglesia, Señor, traigas sanidad, traigas perdón, Señor, a aquellos corazones, Señor, que siguen atascados allí, Señor, porque tal vez en algún momento tomaron una decisión equivocada. Tú eres Dios sanador, tú eres Dios perdonador. No hay nada, Señor, no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar y restaurar, Señor. Porque eso es lo que tú eres, Señor. Tú eres restaurador de vidas, Señor. Y cada uno de los que estamos acá somos testigos de esto. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, Señor. A responder a estos principios, Señor, morales, que son los que deben determinar nuestra vida y nuestras acciones. Gracias, Jesús, porque sabemos, Señor, que nuestra vida costó tu sangre. Y por eso hoy podemos tener acceso libre al Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta mañana ha sido esparcida nuevamente, Señor.
Permite que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y dé fruto. En el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu nombre hoy y siempre. Amén y amén.